1:12 del mediodía, como siempre en directo. La sección de misterio en la sintonía de Onda Cero. Sobrecogedor testimonio el que van a escuchar, y es continuación del de la semana pasada. Les recuerdo que concluíamos el espacio diciéndoles: cada vez que pasen ustedes por la calle Vaz con Núñez, fíjense en su número 54. Fíjense en esa vivienda donde ocurrieron multitud de hechos que están recogidos en una publicación. Se presentaba no hace mucho aquí en la ciudad de Badajoz, y que esta familia, que vivió allí durante décadas, pues convivió con ello con total normalidad. La semana pasada tuvimos oportunidad de escuchar algunos de esos testimonios, y hoy van a tener ustedes oportunidad de profundizar en ese campo. Samuel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo Zurita? Buenas tardes. No deja de sorprenderme el caso, sinceramente. Pues igual que lo tratamos la semana pasada, que dijimos que ya íbamos a concluirlo esta semana, es que es tremendo. Sí, vamos a concluirlo de una manera especial, porque vamos a tener a la autora y a la testigo en unos minutos. Si la conexión no falla, la vamos a tener en un ratito. Pero claro, como ya dije la semana pasada, este tema para la sección se queda corto, mejor dicho, se queda muy largo, y por eso os remitiría que visitéis la página web elsecretodelacaverna.com, porque en una de las entradas yo tengo una entrevista publicada con la autora, con Piedad González Castel. Son 2 horas de entrevista, por lo tanto ahí cuenta todo. Hay muchos detalles que hay que tener en cuenta, que, haciendo un poco de memoria de la semana pasada, han sido 30 años en el que esa casa, una de las casas, la primera casa del bloque de Vasco Núñez, porque hablamos de un bloque con 3 casas, que esa tenía su componente especial, porque era una casa grandísima. Os recuerdo que son 17 habitaciones lo que tenía, una casa muy señorial, que como nos contó, como escuchamos del autor la semana pasada en algunos audios que pudimos exponer, esa casa había un momento que parecía que la llamaba. Ellos vivían muy cerquita de esa zona, unos metros, y pasaban bastante por allí, y a Piedad pues le llamaba mucho la atención esta casa hasta que la compraron. Y recordar que una vez que se instalaron, ella, tanto su marido, sus 4 hijos, más una criada, más las mascotas que tenían, contaban que los fenómenos con los que han convivido durante tantos años aparecieron de repente. Bueno, la semana pasada pudimos escuchar algunos de esos fenómenos: un duendecillo que escondía las cosas, que estaba en la habitación de una de las hijas, que escondía los objetos y demás, y luego un olor extraño que parecía venir de esa misma habitación. Bueno, ha habido muchos más fenómenos. Vamos a entrar ahora en detalles precisamente con Piedad, que la tenemos en directo con nosotros. Pero además me gustaría destacar fragmentos del libro muy interesantes, un par de frases que decía: existían otras presencias habitando aquellos espacios desde antes de entrar nosotros. Ellos eran los moradores. Hace hincapié Piedad en ellos, porque al final los convirtieron en habitantes más de la casa. Y en ningún momento esto es algo sorprendente, porque dentro del misterio es un componente esencial. El miedo, ¿no? Ellos no sintieron miedo, sino que lo tenían como algo, es cierto que hubo momentos, en el libro lo cuenta Piedad, que los hijos sí que al final estaban inquietos por esos ciertos fenómenos. Pero no tuvieron miedo, es decir, pasaron allí tantos años viviendo que una persona, y ha ocurrido con tantas casas encantadas, al primer minuto que sienten miedo por alguna presencia, lo que hacen es dejar la casa. ¿Y cuántos casos hay de casas que se han tenido que vender porque tienen esa etiqueta de casa encantada o casa paranormal? Bueno, termina diciendo Piedad en ese pequeño fragmentito que dice: nosotros los extraños que llegamos, tal vez alterando el orden de sus existencias. Qué bonita esta frase, ¿no? Ellos, los habitantes que vivían allí, es decir, Piedad y su familia, se sentían los extraños, porque allí había una especie de moradores. Vamos a entrar un poquito más en detalles de alguna presencia más. Tenemos con nosotros a Piedad, ¿no, Zuri? Piedad González Castel, bienvenida a Onda Cero Badajoz. Hola, Samuel, buenos días, encantada de estar con vosotros. Bueno, te pillamos en Chipiona, parece ser, ¿no? En tu residencia. Sí, en Chipiona, he llegado anteayer. Muy bien, ¿y qué tal por allí? Pues un sol que da la sensación de que tienes que salir a pasear a la playa.
Ah, qué bien. Pues aunque yo estoy delante del ordenador trabajando en las correcciones para la segunda edición del libro de fenómenos paranormales en Barconuño 54. Perfecto. Bueno, la semana pasada ya entramos en muchísimos detalles. Piedad, tú tuviste la oportunidad de escuchar lo que contamos, porque yo te pasé luego el link y estuviste escuchando. Hoy queríamos, ya para rematar un poco la exposición de tu caso, que está en el libro, por si alguien quiere buscarlo, y también en esa entrevista que te pude realizar a ti personalmente en tu hogar, terminar contando un par de detalles más que no pudimos contar por falta de tiempo, que en cuanto a las presencias, había numerosas presencias. Pudimos hablar la semana pasada del duendecillo, de ese olor desagradable, pero es que hubo algunas más que me gustaría que pudieras recordar brevemente cómo fue esa sombra de un hombre que cuentas, que se aparece en mitad de un pasillo, y luego ese extraño canto gregoriano que también se produjo en una habitación. ¿Podrías contarnos, Piedad, cómo se sucedieron algunos de esos fenómenos de la casa que no pudimos contar la semana pasada? Sí, la sombra de ese hombre aparentemente se supone que mayor y aparentemente enfundado como en una bata, un poco encorvado, pasa justo de un armario que está en el office atravesando el comedor y el cuarto del gato, va al patio, pero la sombra al llegar a la puerta del patio se diluye y al instante se ven caer las hojas secas de las macetas. Uh-huh. Con lo cual, lógicamente, si es un acto que se repite esa sombra con bastante frecuencia y al mismo tiempo que esa sombra hace presencia, se ve que las hojas caen, con lo cual no queda más remedio que asociarlo a alguien que en su vida allí, en esa casa, y ha habitado esa casa en algún momento y en alguna de las existencias, porque a lo mejor no era en esa misma casa, sino en ese mismo terreno. Ya sabemos cómo son los fenómenos paranormales. Uh-huh. Pues hacía eso, tenía costumbre, era amante de las plantas y tenía costumbre de ir a limpiar las plantas. Y veíamos cómo caían las hojas, efectivamente, lo que digo con un poco de humor, que nunca vimos que recogieran luego las hojas, sino que ni volver a su lugar. En ese momento luego ya terminaban las hojas en el suelo, y mi asociación de que lógicamente había sido el jardinero, como le llamábamos, la sombra, o el jardinero. Y en cuanto a los cánticos gregorianos que dice, fue algo que puedo calificar de extraordinario y maravilloso, impactante, sin duda, un poco escalofriante también, porque no sabía de ningún aparato que tuviéramos enchufado, de ninguna cinta magnetofónica, de ningún disco, de ninguna onda de radio. Salía del centro de la habitación como un estéreo grande que llenaba las paredes, o de las paredes, no lo sé. Era toda una inundación del cántico que embelesaba. Ojalá ese fenómeno hubiera salido con la frecuencia que salía el olor, porque el olor, como ya he dicho, era amistoso, era una compañía, pero al fin y al cabo no dejaba de ser desagradable. Los cánticos, al contrario, los cánticos era algo que recreaba el espíritu. Uh-huh. Y cuando por mi interrupción, porque le dije a mi hijo que los grabara, se cortaron, tajantemente se cortaron, y al lamentarme se inundó la habitación, igual que había sido con los cánticos gregorianos, con un llanto lejano de un niño pequeño, de un bebé, porque como digo, yo conozco muy bien las fases de los bebés, soy madre de 4 hijos, y las fases de los bebés, de los niños, los llantos. Era un bebé en una cunita, y la voz de una mujer, la voz de una madre con un amor y una angelical entonación, cantaba una nana. Si los gregorianos me habían puesto ya en ánimo de esta sí, la voz
la voz de esta madre cantando la nana, ya llegó a dejarme verdaderamente asombrada y extasiada, aunque vuelva a redundar. Era auténticamente estar en presencia de algo divino, en escucha de algo divino. Hubiera querido aprenderme la letra de esa nana, pero solo recuerdo una frase que dice: mi niño es hermoso como la flor de la harina. Esa frase se repite mucho en la Biblia. Uh-huh. Y por lo tanto yo tengo que asociarlo a algo celestial. Claro. Lo que le puede sorprender muchísimo a los oyentes, bueno, o a las personas que hayan leído tu libro, Piedad, que como a mí me pasó, es que este tipo de fenómenos hayan ocurrido una vez o hayan ocurrido varias, como es el caso de otros que los cuentas en el libro, se producen durante esos 30 años, que bueno, no son 30 años exactos los que estuvisteis en la casa, ¿no? Pero no. Fueron casi. Fueron en sucesivos momentos continuos, ¿no? Porque había una continuidad de ese tipo de fenómenos y no sentisteis miedo. Tanto tú como tu familia, tus hijos, lo contáis de una manera anecdótica. Entonces, ¿qué enorme enseñanza os ha dado esa casa que todavía sigue ahí cerrada? No sabemos quién la habita ahora, no sabemos si esos fenómenos continúan o no, pero qué enorme enseñanza os ha podido dejar y sobre todo publicarla ahora, en el 2024, cuando hace ya como más de una década que ya no dejasteis aquella casa, ¿no? Sí. La verdad es que eso es lo que más me impresiona a mí también, y puede que en el meditar de los años sea lo que me haya inducido a escribir, porque creo que es necesario que sepamos que existen, que yo lo he denominado ellos y cada uno, y le hemos puesto nombre incluso individualmente, pero que era una convivencia que supimos que teníamos que aceptar. No estaban en nuestra misma dimensión, era algo que se cruzaba momentáneamente con nosotros. Nosotros pensamos que en algunos sí han interferido o han querido contactar. Algunos casos sí han querido contactar y han contactado y hemos reflexionado, como cuando me tiran a mí el libro encima de las manos que estoy trabajando en el ordenador en mi despacho, pero normalmente es una presencia que se funde en nuestra misma esfera corporal, en otra esencia, en otra dimensión, y eso nos hace reflexionar que no podíamos ni tenerles miedo ni tenerles rechazo, porque estaban en su existencia y permanecían allí, reconocidos algunos de ellos mucho antes de llegar nosotros, con lo cual nosotros podíamos significar que éramos los extraños para ellos. Uh-huh. Es un tanto filosófico y difícil de explicar, ¿no? Pero lo que quiero transmitir es que no podemos tener ni rechazo ni miedo, porque en su esencia no vienen, por lo menos los nuestras presencias, nuestras manifestaciones no eran agresivas, ninguna fue agresiva. Unas podían ser más desagradables, otras más plácidas o más, como he dicho antes, de maravilla y de éxtasis, pero ninguna ha intentado dañarlos, sino acompañarnos y en algunos momentos advertirnos. Uh-huh. Bueno, Piedad, como ya te avisé antes de esta llamada, sabes que no hay mucho más tiempo para desarrollar algunas de las cuestiones, pero que ya sabes que ya tú y yo tuvimos esa entrevista larga de 2 horas, bueno. Pero está muy bien cómo lo has contado en estos breves minutos. Decir que el libro
Vasco Nuñez 54 es un libro biográfico de misterio, y yo no sé si el compañero Manuel Márquez Zurita tiene alguna pregunta para ti última. Bueno, como tenemos ya poco tiempo, simplemente rapidísimo, si puedes, Piedad, para contarnos que estás trabajando en una segunda edición, ¿no? Sí, estoy haciendo unas revisiones porque ortotipográficas prácticamente, porque he visto que había fallos de ellos y quiero que la segunda edición salga pues más apetecible también literariamente. Uh-huh. Pues mira, ahí está de momento yo creo que bajo pedido se puede buscar, está por ahí en muchas plataformas. Sí. Así que bueno, Piedad, lo dicho, que ya sabes que para mí es una delicia siempre hablar contigo y ya sabes que estamos en continuo contacto. Te mandamos un abrazo. Sí. Seguiremos porque tengo que comunicarte también otro proyecto que tengo de otras realidades. Estupendo. Nada, simplemente mandarte un abrazo fuerte, que tengas una feliz Navidad, si la vas a pasar allí por Chipiona, y nada, que estaremos en contacto, Piedad, que como siempre tu libro ha impactado mucho, y aquí yo sé que el compañero Zurita también está impactado con tu historia. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Piedad. Un abrazo. Gracias también a Manuel. Muchas gracias y encantada y feliz Navidad también para vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Me encanta la naturalidad con que cuenta las cosas, ¿no? Sí. Me parece... me quedan menos de un minuto. Sí. Hay otro libro que se llama Estampas retrospectivas de Badajoz. Manuel Alfaro Pereira, en 1956. Un cronista. Esto es importante destacarlo, sobre todo por dónde cuenta esta historia. Yo, ya sabes, Zuri, que yo tengo mucho predilección por los cronistas, por las personas que han contado historias aquí en Badajoz. Dice, había aquí una casa en la zona de Castelar donde también las estampas estaban colgadas de la pared. La llamaba una casa del miedo, un espectáculo de miedo, una casa de duendes. ¿Será que tendrá alguna relación con la casa de Piedad González Costel Vasco Nuñez 54? Ahí lo dejo en el misterio. Feliz Navidad, amigos, te espero por aquí la semana. Igualmente, feliz Navidad para todos, pasadlo bien. Llegamos a la 1:30 del mediodía, es tiempo de deportes. Que pase una feliz tarde, no se olvide de divertirse. Gracias por estar ahí, hasta mañana. Cero.